Lo sabemos porque allí está Eva, la hermana de Rosalía, que quiere creer que no es su hermana la del pozo, pero la ansiedad la mata por enfrentarse de una vez por todas a la verdad. Hola y bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy veremos los crímenes más horribles, crueles y despiadados que se hayan cometido en el Perú. Según su misma confesión, ella le dice "ya sé quién eres". Discuten y comienza a golpearlo. Él se defiende y le da un codazo y varios golpes en el rostro. Andreina Farías. Lo que empezó como una instalación de internet terminó tomando un giro realmente oscuro. Según los testimonios, una confusa situación dentro de la vivienda provocó que Andreina Farías saliera corriendo desesperada hacia la calle, mientras uno de los técnicos la seguía fuera de control. La necropsia legal indicó que la ciudadana venezolana fue víctima de abuso sexual. Minutos después ocurrió el hecho que marcó el caso y destapó versiones contradictorias entre los implicados, incluyendo acusaciones graves que luego fueron modificadas. Ella cae de la camioneta y estos sujetos le pasan por encima 2 veces. El crimen ocurrido en San Bartolo rápidamente captó la atención pública por la crudeza de los relatos y las inconsistencias que rodearon aquel día. Los amenazaba con denunciarlos y ellos, para silenciar esto, es que la arrollaron, ¿no?, utilizando el vehículo como un arma impropia en este caso. Alicia Delgado. La historia de amor entre Avencia y Alicia no era realmente de amor. La historia detrás de Alicia Delgado es una de las más impactantes del espectáculo peruano. Tras una relación personal y profesional marcada por celos y conflictos con Avencia Mesa, Alicia llegó a denunciar amenazas y temía públicamente por su vida. Si algo pasa un día con Alicia Delgado, dejo las pruebas. En estos momentos está mi sobrina Gaudí, Miguel Salas y César, el que trabajó con Avencia Mesa. Semanas después fue hallada sin vida en su vivienda, en un caso que estremeció al país. Las investigaciones apuntaron a un entorno cercano y tras un largo proceso judicial, el caso terminó con una condena que confirmó que el crimen había sido planeado por su expareja. La torpeza y la fuerza con la que este hombre ejecutó a su víctima abren resquicios de dudas sobre la planificación del asesinato, que parte de una supuesta orden de Avencia Mesa. Juliana Yamoja. El caso de Juliana Yamoja sacudió al país en 2005 por lo inesperado de sus protagonistas. Con apenas 18 años y siendo estudiante de Derecho, terminó detenida tras un violento conflicto familiar que acabó con la vida de su madre dentro de su propia vivienda. De acuerdo con las investigaciones, fue María del Carmen quien, tras una discusión, habría iniciado el ataque a su hija. La noticia impactó aún más por el perfil de Juliana, considerada una alumna aplicada y sin antecedentes que anticiparan un desenlace así. En un intento por defenderse, Juliana lograría desarmarla y usaría el mismo objeto para herirla hasta matarla. El proceso judicial y la cobertura mediática convirtieron este caso en uno de los más debatidos y perturbadores del Perú. Las razones que llevaron a Juliana a quitarle la vida a su madre siguen generando debate en torno a la salud mental y el sistema judicial. María Elena Moyano. La historia de María Elena Moyano es una de las más duras del conflicto armado en el Perú. Su capacidad de liderazgo y de organización en el distrito, así como el coraje con que se enfrentaba a los senderistas que rondaban la zona, la convirtieron en el principal obstáculo. Dirigente vecinal y luchadora social en Villa El Salvador, se convirtió en una voz frontal contra Sendero Luminoso, desafiando públicamente sus amenazas y paros armados. Su valentía la puso en la mira de la organización, que buscó silenciarla como mensaje de terror a toda una comunidad. Y la valió delante de familiares, compañeras y vecinas. Y no contentos con ello, arrastraron después su cuerpo exámenes hasta la calle y lo dinamitaron. El impacto de su asesinato no solo estremeció al país, sino que la transformó en un símbolo de resistencia civil frente a la violencia política. Stephanie Flores. El caso de Stephanie Flores sacudió al Perú por la frialdad con la que se desarrollaron los hechos. La joven conoció en un casino de Lima a Joran van der Sloot, quien la llevó a un hotel tras ganarse su confianza. Según la confesión del holandés, al encender su laptop, encontró un mensaje en su Facebook sobre la denuncia de extorsión en su contra, referido al caso de Natalie Holloway.
abrió rápidamente una página de juegos de póker en línea y estuvo jugando con Stephanie hasta las 8 de la mañana. Lo que parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores del país, especialmente cuando las investigaciones revelaron su vínculo con otro caso que ya había conmocionado al mundo. Según su misma confesión, ella le dice "ya sé quién eres". Discuten y comienza a golpearlo. Él se defiende y le da un codazo y varios golpes en el rostro. La confirmación de que Van der Sloot también estaba relacionado con la muerte de Natalee Holloway terminó de sellar su nombre como uno de los más oscuros de la crónica criminal reciente. Por favor, todos recordemos a la familia Flores en nuestros corazones y nuestras oraciones. Sheila Condor. El caso de Sheila Condor generó una fuerte conmoción en Lima por la forma en que se fueron revelando los hechos. Él guardó los restos de su víctima en una maleta y durmió con estos durante 3 días. Incluso había planeado quemarlos en un vehículo. La joven fue hallada sin vida en un condominio del distrito de Comas y rápidamente las investigaciones apuntaron a Darwin Condori, suboficial de la Policía Nacional del Perú, como principal sospechoso. El caso dio un giro aún más inquietante cuando días después el señalado fue encontrado sin vida en un hotel de San Juan de Lurigancho. Al parecer se había colgándose del rack del televisor. Claudina Herrera. Una joven madre que coincidentemente un 19 de octubre del 2005 también desapareció luego de asistir a su chequeo prenatal. El caso de Claudina Herrera estremeció al país por las señales de algo mucho más grande detrás del crimen. La joven de 18 años fue hallada sin vida en la Panamericana Sur. A Claudina le realizaron una profunda cesárea para arrebatarle a su pequeña y fue justamente este procedimiento el que causó la muerte de la joven. Las autoridades confirmaron que Claudina fue atacada por una red de trata de personas, lo cual generó indignación, protestas y cobertura masiva. Isabel Palacios terminó confesando su horrendo crimen y condenada a 30 años de prisión. La menor de apenas días de nacida fue regresada al seno de su familia. Avi Ágreda. El caso de Avi Ágreda marcó un antes y un después en la conversación sobre el acoso en el Perú. En que Carlos Hualpa tuvo la terrible idea de acabar con su vida porque ella no quería iniciar una relación con él. Tras meses de hostigamiento presencial y virtual, su agresor la atacó dentro de un bus de transporte público en Miraflores. Un sujeto la quemó casi por completo en un bus de transporte público y es allí esta segunda imagen que también gira a través de todos los noticiarios a nivel global, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de otros pasajeros. Avi luchó durante semanas en la UCI del hospital. Su historia conmocionó al país y evidenció fallas graves en la prevención y protección de las víctimas. Agarré el fósforo y ya mi mente estaba nublada, ya no sabía ni de qué estaba haciendo mal. El loco del martillo. Este caso estremeció al país por ocurrir en un entorno que se suponía seguro. Una simple reunión entre amigos para ensayar con una banda de rock. Entre ellos estaba Clímaco Sombrío, quien desató una violencia inesperada dentro de la vivienda. Todo cambió cuando Clímaco Sombrío no volvió a subir y sus amigos bajaron a prisa al escuchar los gritos de Alexandra Brenes, la hermana menor de Sebastián. Pero había otra víctima cuyos gritos no se oyeron. El ataque dejó como víctima fatal a Alexandra Brenes, mientras que sus amigos y una trabajadora del hogar, Ida Merino, resultaron gravemente heridos. Sus gritos fueron escuchados por su hermano Sebastián y por Carlos Lescano, quienes bajaron de la azotea mientras Clímaco intentaba silenciar a Alexandra colocándole una almohada en su rostro. La brutalidad del hecho, sumada a la corta edad de los involucrados, convirtió este crimen en uno de los más perturbadores de la crónica policial peruana. El monstruo de la bicicleta. Tenía tan solo 11 añitos. Fue un excelente estudiante y empezaba a bailar marinera a la perfección hasta que un monstruo en bicicleta se cruzó en su camino. Este caso generó una indignación inmediata por la violencia ejercida contra una menor y por el impacto que tuvo en todo el país. Que el monstruo de la bicicleta no muestra ningún sentimiento de culpa respecto al escalofriante crimen que cometió.
El asesinato de María Jimena Avellaneda Ruiz ocurrió en febrero de 2018. Expuso fallas graves en la protección infantil y en la respuesta temprana ante situaciones de riesgo. El agresor César Alba Mendoza fue rápidamente apodado por la prensa como el monstruo de la bicicleta, convirtiéndose en uno de los crímenes más recordados de la última década. También se nos mostró lo indefenso que están nuestros hijos, los desprotegidos que estamos todos. La asesina de Tinder. Ana Lucía Carranza salió con Luis Sergio Ramírez después de que se conocieran en la famosa aplicación de citas Tinder. Tuvieron solamente un encuentro íntimo, pero Ana insistía en que quería formalizar su relación, algo en lo que él no estaba de acuerdo. Yo acá piso muy fuerte y ahí creo que es cuando se caga muy feo y como que se escuchó un estruendo. Luego yo me subo y pongo mis dos pies ahí. Pasó un año sin que se vieran de nuevo y ella lo invitó a su casa, en donde lo esperaba junto con su pareja Aníbal Augusto. Cuando Luis entró, ambos lo golpearon en un intento por dejarlo inconsciente. Luego de eso ya estábamos ahí, se habían puesto la música y ya luego de 15 minutos me puse ahí y volví a intentar por más tiempo y él había fallecido. Lo mantuvieron vivo durante varias horas en las que Ramírez no puso resistencia, pues insistía en que quería morir. Finalmente decidieron privarlo de oxígeno y todo terminó. Esta es la última imagen captada de ambos jovencitos juntos, Ana y el asesinado Luis. Imagen clave para la policía. Además, durante el tiempo en que Luis Sergio estuvo con ellos, extorsionaron a sus padres, de quienes consiguieron 1.500 soles. Mamoru Shimizu. En el cuartel San Roque del cementerio Presbítero Maestro se encuentran los restos de la familia Shimizu. Ellos dejaron este mundo el Día de los Muertos, el 2 de noviembre de 1944. Días después también se descubrió el cuerpo de Hani Shimizu, por lo que la policía local se dio cuenta de que no era ninguna coincidencia. Sus investigaciones los llevaron hasta Mamoru, el hermano menor de Tamoto, quien dijo no tener nada que ver con lo que había sucedido y pudo haber salido libre de la situación de no haber sido por su esposa. Sumiko Shimizu encontró una chaqueta con sangre que le pertenecía a Mamoru, por lo que decidió hacer lo correcto y lo entregó a la policía. Una mancha de sangre cerca de la puerta de la casa hizo sospechar a la policía que el asesinato se había cometido en ese mismo lugar. Sin querer, habían llegado a la escena del crimen. Días después también se descubrió el cuerpo de Hani Shimizu, por lo que la policía local se dio cuenta de que no era ninguna coincidencia. Sus investigaciones los llevaron hasta Mamoru, el hermano menor de Tamoto, quien dijo no tener nada que ver con lo que había sucedido y pudo haber salido libre de la situación de no haber sido por su esposa. Sumiko Shimizu encontró una chaqueta con sangre que le pertenecía a Mamoru, por lo que decidió hacer lo correcto y lo entregó a la policía. ¿Dónde encontraron el saco? En el garaje, señor. Ese saco azul fue la primera prueba material con la cual la policía esperaba esclarecer el caso. Una vez acorralado, confesó que había esperado a que todos se durmieran para golpearlos hasta la muerte con un palo y dijo que había sido por graves problemas familiares. El descuartizador de Puno. Yo lo maté. ¿Solito? Sí. ¿Solo lo has matado? Reconoce su crimen sin ningún arrepentimiento. Wilfredo Rodríguez Quispe confesó su macabro asesinato a las autoridades. Esta historia es breve pero aterradora, en especial cuando vemos la confesión del culpable. Wilfredo Rodríguez Quispe se cobró la vida de Diana Quispe, quien fuera su vecina en un cerro cercano a Santa Rosa, Puno. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué lo has matado? Por rabia. Este hombre de 24 años descuartizó y lanzó las partes mutiladas de Diana Quispe. Cuando lo atraparon dijo que ella no había sido la única y que le había quitado la vida a otras 2 personas antes. Les contó a las autoridades que salía de noche a buscar mujeres y las atacaba cuando estaban solas o dormidas. Diana era la madre de 2 niños, pero eso no le importó a Wilfredo, pues le quitó la vida, se deshizo de una parte de sus restos y algunos otros los consumió. Miriam Pfeffer. Sí, entonces tenía el cuello tieso y no había forma de ver el cuello.
Y por eso se estaba viva. ¿Encontraron alguna soga, pita, cable eléctrico debajo de la... Absolutamente nada. El 15 de agosto del 2006, la importante empresaria inmobiliaria Miriam Pfeffer fue encontrada fallecida en su vivienda en el distrito de San Isidro. Al parecer, había sido estrangulada. ¿Cuál ha sido la lesión que le ha causado la muerte específicamente a la agraviada? El estrangulamiento. En un horrible giro del destino, la más grande sospechosa de este crimen fue su propia hija, Eva Bracamonte, después de que el sicario Alejandro Trujillo Ospina confesara que había sido ella quien le había pagado para terminar con Miriam. Antes de morir, Miriam Pfeffer vio el rostro de su asesino, el rostro de Alejandro Trujillo Ospina, el hombre que durante 15 minutos forcejeó con ella hasta asesinarla. El caso fue seguido muy de cerca por toda la población peruana, pues se volvió muy mediático, ya que el conflicto familiar entre Ariel, quien es hermano de Eva, sus respectivas parejas y la misma sospechosa, constantemente estaba dando de qué hablar. Finalmente, en uno de los desenlaces más sorprendentes y menos esperados de un crimen, Eva salió en libertad y ahora vive su vida normalmente, e incluso publicó un libro. Solciret Rodríguez. Kevin Villanueva y su pareja Andrea Aguirre le quitaron la vida a Solciret después de que ésta dijera que Kevin la estaba acosando. Brian Villanueva, expareja de la activista asesinada Solciret Rodríguez, indicó que si su hermano tiene que ver en este crimen, tendrá que pagar. En entrevista con La República dijo no creer que la muerte de la madre de sus hijos sea accidental. Solciret era una activista del feminismo y promotora de la marcha Ni Una Más en Perú, por lo que su presencia pública era un hecho que preocupó a su cuñado Kevin y a Andrea, pues creyeron que podría arruinarle la vida si se hacía público el acoso. Yo no creo posible para nada que él, sabiendo de que le pasó algo a Sol, de que Andrea haya asesinado de esa forma a Sol. La activista desapareció y el trabajo de la policía de Perú fue ineficiente en su localización, hasta que 4 años después lograron encontrar algunos de sus restos. En la misma casa en la que vivía con sus 2 hijas, su pareja Brian Villanueva, su cuñado Kevin y la pareja de Andrea, se encontraban el fémur y el peroné en un armario, envuelto en periódico. Su cabeza estaba en un envase de plástico en el baño de los padres de Brian y Kevin, y nunca pudo localizarse el resto del cuerpo. El útero de Marita Alpaca. La madrugada del 18 de agosto de 1990 se encontró el cuerpo de una supuesta trabajadora del Hotel Sheraton, quien al parecer se había arrojado desde el edificio. Cuando la noticia se hizo pública, una mujer salió a decir que esa era su hija, Marita Alpaca, y que no trabajaba en el hotel como muchos habían creído. Pero la crisis económica pasó a segundo plano una vez que apareció uno de los casos policiales más sonados del siglo. La misteriosa muerte de Marita Alpaca Raa golpeó hondo en la opinión pública. La realidad es que el banquero José Reaño la había arrojado desde el piso 19 tras una pelea y les había pagado a algunos empleados del hotel para que le pusieran el uniforme con el que la habían encontrado. Después salió del país. La madre de Marita pidió ver el cuerpo de su hija, pero le dijeron que ya se había pagado un costoso funeral y estaba enterrada. Desde que lo vi no me gustó, no era para mi hija, no es que como madre quiera algo mejor, ¿no? En cuestión monetaria, sino lo que yo vi en él, algo que no me gustó. Aún así logró que se exhumara y como evidencia de que un aborto obligado había sido el motivo de la pelea con Reaño, pidió que se examinara el útero de Marita. Increíblemente, gracias a la corrupción, el útero que se examinó resultó ser el de una persona que convenientemente nunca había estado embarazada, mientras que el de Marita desapareció. Aunque finalmente pudieron atrapar a Reaño, cumplió únicamente 3 años de cárcel de los 7 a los que había sido condenado, y nunca le dio el dinero completo de la reparación de daños a la madre de su examante. El descuartizador de Lima. El descuartizador de Lima fue el culpable de varios asesinatos entre diciembre de 1985 y enero de 1986, aunque nunca se comprobó que la persona a la que se le conoció con este apodo hubiera sido el verdadero culpable. El descuartizador de Lima hizo su primera aparición el 5 de diciembre de 1985.
Desde entonces y a lo largo de 2 meses aparecieron por las calles cabezas, troncos, brazos y piernas cortados con una fina precisión. Ángel Díaz Balbín era el principal sospechoso de una serie de cadáveres de mujeres que habían aparecido en bolsas negras en la capital de Perú, gracias a que un testigo dijo haberlo visto con una de las primeras víctimas que se encontraron. Solo uno de los cadáveres fue reconocido. Se trataba de una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa, a la que habían visto alejarse por última vez rumbo al Olivar de San Isidro con un tipo alto, corpulento y aparentemente de rasgos morenos. Díaz Balbín ya contaba con un antecedente criminal por haberle quitado la vida a sus primos y tía, así que fue arrestado. En un intento por hacerlo confesar, la Policía de Investigaciones del Perú llamó al psicólogo forense Mario Poggi. Pero las cosas no resultaron como ellos esperaban. Aprovechando que se encontraban solos en la sala, Mario ahorcó a Ángel con su corbata y creyendo que había hecho bien dijo: soy un héroe, lo salvé de este monstruo. Desgraciadamente, después de la muerte del supuesto descuartizador, se siguieron encontrando las bolsas negras con los cuerpos, hasta que un día simplemente dejaron de aparecer. El valor de la verdad. El valor de la verdad fue un programa que se estrenó en 2012 y que consistía en que el presentador le hiciera preguntas cada vez más íntimas al participante, quien estaba conectado a un polígrafo. ¿Has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales? El primer capítulo tuvo como concursante a Ruth Thalía, quien llevó a su madre y a su novio Brian Romero. En un momento dado, Thalía contestó que había recibido dinero a cambio de favores sexuales, tanto para hombres como para mujeres. Su novio inmediatamente se vio incómodo e incluso dijo que no quería saber más. Después de esta experiencia, la relación se fue en picada y ella desapareció. Lo sabemos porque allí está Eva, la hermana de Ruth Thalía, que quiere creer que no es su hermana, la del pozo, pero la ansiedad la mata por enfrentarse de una vez por todas a la verdad. Tristemente, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío y los medios de comunicación grabaron todo, desde la reacción de la familia hasta el momento en que se arrestó a Brian. Según lo que dijo, les había pagado a otros 2 hombres para que entre los 3 le quitaran la vida a Thalía y se deshicieran del cuerpo. Los pistacos de Guayaga. La leyenda del pistaco nos habla sobre un personaje mitológico que supuestamente les quitaba la vida a sus víctimas, a quienes elegía al verlas caminando solas y en lugares oscuros. Luego se comía sus restos y les quitaba la grasa. En la segunda ampliación de su manifestación tomada en Huánuco, Beramendi Príncipe describió con lujo de detalles cómo ejecutaba sus crímenes junto a un tal Oscar, para luego, según dijo entonces, extraer la grasa del cuerpo de sus víctimas. Tristemente, en una situación en la que la realidad supera a la fantasía, un grupo de asesinos en Huánuco hizo exactamente lo mismo. Buscaban a campesinos solitarios y los llevaban a una cabaña en la que nadie podía escucharlos. ¿Y cuántos litros de grasa sacaron de ese cuerpo? Y tú dijiste, del cuerpo de Abel Matos, tú dijiste, mitad de botella, pero agua salía. Una vez que les arrebataban la vida, les extraían la grasa, que posteriormente les vendían a unos ciudadanos alemanes para que estos fabricaran cosméticos con ella. Cuando los arrestaron, encontraron en su poder casi 20 litros de grasa humana. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Consuelo Berrocal. A veces no me arrepiento. ¿Por qué? Porque digo, están bien ahí. Digo. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el cielo. Desde hace mucho tiempo las enfermedades mentales no reciben la atención que se merecen y desgraciadamente mucho menos entre la población más necesitada. En el 2001 el programa de entrevistas Nadie se duerma hizo un breve documental sobre los pacientes que se encontraban en ese momento en un hospital psiquiátrico, con el objetivo de conocer sus historias. Perito, te voy a matar, te voy a togues, decía así. Y ya me lo había comido. Uno de ellos era Consuelo Berrocal, quien, según lo que afirmó el mismo director del hospital, creía que sus 2 hijos eran descendientes de Satanás. A sus 23 años consumió los restos de uno de ellos, motivo por el que terminó en el hospital psiquiátrico.
¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conoces algún otro crimen aterrador del Perú? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Moyo Español.